¿Quién lo diría? Pero Telecinco ha dado un giro de 180 grados que nadie esperaba. Después de años defendiendo a capa y espada una versión única de los hechos, el canal ha decidido abrir los ojos y, de repente, hablar con total libertad sobre Pedro Carrasco. Y no lo han hecho de forma discreta, sino con un despliegue importante, dejando claro que quieren poner las cartas sobre la mesa y desmontar, pieza a pieza, ese relato construido durante años por Rocío Carrasco. El motivo de este inesperado homenaje: un nuevo aniversario del fallecimiento de Pedro. Pero el verdadero motor de todo esto es otro mucho más profundo: el hartazgo. Hartazgo de censuras, de relatos maquillados, de verdades a medias. Y por eso ahora se atreven a tocar temas que hasta hace poco estaban completamente vetados. Han vuelto a hablar sin tapujos del matrimonio entre Pedro Carrasco y Rocío Jurado, pero sobre todo, han expuesto las verdaderas razones por las que su relación se fue a pique. Nada de cuentos edulcorados ni explicaciones ambiguas. Se habla directamente de infidelidades, de distanciamiento emocional y de cómo, con el paso de los años, cada uno fue tomando caminos distintos. Lo interesante es que esta versión que ahora se expone públicamente choca de frente con lo que durante años nos quisieron hacer creer. Y por primera vez en mucho tiempo, se siente que se está haciendo justicia mediática. Este cambio de rumbo viene de la mano de la productora de Ana Rosa Quintana, quien está jugando un papel crucial en desmontar todo ese universo de medias verdades construido en torno a Rocío Carrasco. No es casualidad que sea precisamente su equipo el que esté liderando este nuevo enfoque. Porque mientras Rocío seguía aferrada a su narrativa, utilizando el altavoz de ciertos programas como escudo, la otra parte de la historia estaba completamente silenciada. Hasta ahora. Y lo más simbólico de todo es cómo Pedro Carrasco, que durante tanto tiempo fue retratado como una figura casi secundaria, reaparece en pantalla con una presencia y una dignidad que emocionan. Se recuerdan sus logros, su paso por el boxeo, donde fue campeón del mundo, sus contratos firmados en liras y francos, que al cambio suponían cifras millonarias. Se desmonta, además, ese mito de que vivía a la sombra de la Jurado. Tenía su propio patrimonio, sus inmuebles, su legado. Lo que ocurre es que su carrera, siendo deportista, fue inevitablemente más corta que la de un artista como Rocío. Pero eso no significa que no tuviera éxito, ni que su figura careciera de peso. La historia de amor entre ellos comenzó en un evento benéfico taurino en Madrid. Fue un flechazo inmediato, de esos que solo ocurren una vez en la vida. 2 años después, se casaban en Chipiona, un 5 de junio de 1976, a las 6:30 de la tarde. Una boda que paralizó el país. Él, ya famoso y querido, y ella, en pleno ascenso artístico. 1 año después, nacería su hija. Pero aunque el inicio fue de cuento, el tiempo se encargó de mostrar que no todo era perfecto. Los años 80 trajeron consigo tensiones, viajes constantes por los compromisos de ella, y una distancia que fue creciendo poco a poco hasta volverse insalvable. Pedro ya se había retirado del boxeo, mientras Rocío seguía triunfando en los escenarios de medio mundo. Las discusiones, los celos, las sospechas de traición por ambas partes terminaron por desgastar el vínculo hasta el punto de ruptura. Lo curioso es que, incluso en este momento de separación, se sigue hablando de ellos con respeto. Sin dramatismos excesivos, sin victimismos, solo mostrando los hechos. Y lo más impactante de todo es cómo se ha recuperado del olvido la relación entre Pedro Carrasco y Raquel Mosquera. Un vínculo que siempre fue minimizado o ridiculizado por parte de ciertos sectores mediáticos, pero que ahora se rescata con toda su autenticidad. Raquel, mucho más joven que él, 25 años de diferencia, fue el gran amor de Pedro en su última etapa. Se casaron en 1996, y él no podía estar más enamorado. Lo confesaba con una sonrisa sincera, diciendo que estaba más nervioso que la primera vez, aunque ni siquiera recordaba ya aquella boda con Rocío. Y eso es revelador. Porque alguien que ha vivido con tanto amor no se aferra al pasado. Pedro vivía el presente con intensidad, y en los vídeos recuperados se le ve feliz, realizado. Las grabaciones son claras, las emociones no se pueden fingir. Nada que ver con las afirmaciones de Rocío Carrasco, quien llegó a decir que esa relación era falsa, que no había amor, e incluso llegó a hablar de cambiar las lápidas del cementerio. Unas declaraciones que ahora, a la luz de estos documentos, suenan ofensivas, desconectadas de la realidad. El especial emitido por Telecinco representa mucho más que un simple contenido televisivo. Se ha convertido, de forma inesperada pero contundente, en un golpe demoledor para la versión de los hechos que Rocío Carrasco ha intentado sostener durante años ante la opinión pública.
No estamos hablando únicamente de un programa, sino de un verdadero punto de inflexión mediático, una grieta en la narrativa hegemónica que se venía imponiendo desde que ella decidió reaparecer públicamente como narradora única de su historia personal y familiar. Porque basta con observar los documentos rescatados, revisar las imágenes de archivo, escuchar con atención las declaraciones de Pedro Carrasco en vida, contemplar su convivencia con Raquel Mosquera y, sobre todo, contrastar cada una de esas piezas con el relato oficial que durante años construyó la fábrica de la tele, con la complicidad absoluta de Mediaset, para darse cuenta de que algo no encaja. Uno no puede evitar sentir que ha sido manipulado, que ha asistido a una película cuidadosamente editada donde muchas escenas clave fueron censuradas o directamente eliminadas. Durante mucho tiempo, se nos hizo creer que la versión de Rocío era la única válida, que no había nada más allá, que el resto eran invenciones, intereses o incluso ataques. Se construyó una narrativa lineal, monolítica, sin matices, donde cualquier voz disidente era automáticamente desacreditada o ridiculizada. Y sin embargo, este especial de Telecinco, en un gesto casi histórico, ha decidido levantar el telón y mostrar lo que durante tanto tiempo se mantuvo en la sombra. Lo más impactante de esta emisión no es solamente lo que revela, sino lo que representa a nivel simbólico. Por primera vez, la televisión que antes protegía ese discurso a capa y espada, ahora se atreve a mirar en otra dirección. Se atreve a dar espacio a otras voces, a otros recuerdos, a otras vivencias que durante demasiado tiempo fueron silenciadas por no encajar en la versión oficial. Es una apertura inesperada hacia la pluralidad, hacia la complejidad de los hechos, y sobre todo, hacia la memoria de quienes ya no pueden defenderse. Y es precisamente en ese giro donde Rocío Carrasco pierde el control que durante tanto tiempo tuvo sobre los medios. Porque si algo la había blindado era el respaldo incondicional de Mediaset, esa alianza implícita que le permitía tener el monopolio absoluto del relato mediático. Ya no es así. Ese escudo mediático que la protegía de cualquier crítica se ha resquebrajado, y con él, la credibilidad de una historia contada siempre desde una sola perspectiva. Hoy ya no puede imponer silencios. No puede vetar nombres. No puede reescribir el pasado a conveniencia sin que alguien levante la voz. El tablero ha cambiado. Lo que antes era terreno abonado para la manipulación emocional ahora se convierte en un espacio de revisión crítica, donde el espectador, por fin, puede empezar a unir las piezas del rompecabezas por sí mismo. Y lo que empieza a emerger no es una verdad absoluta, sino muchas verdades entrelazadas, a veces contradictorias, pero todas necesarias para comprender el cuadro completo. Por eso este especial no es solo televisión. Es un acto de reparación. Es un primer paso, modesto, pero poderoso, hacia una narrativa más honesta. Porque no se trata de elegir entre una versión u otra, sino de permitir que todas las voces sean escuchadas. Y en esa apertura, en esa valentía para mostrar lo que se escondió, hay una justicia poética que emociona. Este vídeo marca el principio de una nueva era informativa en la que, al fin, se empiezan a desmontar los relatos únicos y se da paso a la diversidad de testimonios, a las zonas grises, a los matices que definen las relaciones humanas. Es el momento en que la audiencia deja de ser espectadora pasiva y se convierte en parte activa del análisis. Por primera vez, se nos permite mirar el pasado con otros ojos y empezar a comprender que muchas cosas no eran como nos las contaron. Durante demasiado tiempo, la historia de Pedro Carrasco fue relegada a un papel secundario, simplificada o desdibujada para encajar en una narrativa donde la parecía casi como una nota al pie. Hoy, esa injusticia comienza a corregirse. Y con ello, se dignifica no solo su figura, sino también la memoria de quienes compartieron su vida con autenticidad, como Raquel Mosquera, tantas veces despreciada sin piedad. En definitiva, lo que está ocurriendo no es simplemente un cambio editorial dentro de una cadena. Es el derrumbe de una construcción mediática basada en la exclusividad del dolor, la victimización unilateral y la manipulación emocional. Es la apertura de una ventana a la verdad. O, al menos, a la posibilidad de varias verdades. Y eso, en el panorama televisivo y social que vivimos, ya es mucho decir. Durante muchos años, hubo una historia que nos contaron a medias. Una verdad recortada, moldeada a conveniencia de ciertos intereses mediáticos. Se nos ofreció una única versión, una narrativa que excluía matices y desdibujaba a personas reales que también merecían ser escuchadas. Pero el tiempo, que todo lo reordena, ha traído consigo una nueva etapa. Una etapa en la que la verdad comienza, poco a poco, a encontrar su lugar. Y en el centro de esa verdad está Raquel Mosquera. La historia de Raquel y Pedro Carrasco es una de esas que no necesita adornos ni exageraciones para emocionar. Fue una relación sincera, espontánea,
construida desde la complicidad cotidiana. Se conocieron en un momento en el que ambos venían de caminos complicados. Él, una figura del deporte nacional, venía de una relación muy pública con Rocío Jurado. Ella, una mujer humilde, peluquera de profesión, que nada tenía que ver con los focos ni las portadas. Y, sin embargo, entre ellos surgió algo auténtico. Algo que fue más fuerte que los prejuicios y las críticas. Estuvieron juntos algo más de 3 años antes de contraer matrimonio. Durante ese tiempo, consolidaron una relación firme, estable, alejada del espectáculo y centrada en el afecto real. No solo compartieron su día a día, sino que se ilusionaron con la idea de tener hijos. Lo intentaron en varias ocasiones, con esperanza y cariño. Pero la maternidad no llegó. La vida les negó ese deseo, aunque nunca les quitó la ternura. Se tenían el uno al otro, y eso era suficiente. A pesar de todo, Raquel nunca dejó de expresar su amor públicamente. Y no lo hacía como estrategia mediática, sino desde una emoción sincera. En una ocasión, emocionada hasta las lágrimas, confesó: «Lo amo con el alma y el alma nunca muere». También citó un fandango de su tierra natal que resume su sentir: «Tengo que seguir queriéndote incluso después de la muerte». No era una frase hecha. Era una declaración de amor eterno. Cuando Pedro falleció el 27 de enero de 2001, tras 5 años de matrimonio, su pérdida destrozó a Raquel. La tristeza la envolvió durante mucho tiempo. Lo recordó diciendo: «Ese día me despedí de él de una manera especial, como si algo me dijera que iba a ser la última vez». La conexión entre ellos era tan profunda que, incluso en sus últimos instantes, parecía haber una despedida anticipada, casi espiritual. «Yo creo en Dios, y sé que una persona como él no se va de golpe, sin dejar señales». La aparición reciente de vídeos y fragmentos olvidados ha reabierto esa historia con una luz diferente. Lo llamativo es que ha sido precisamente la productora de Ana Rosa Quintana la que se ha atrevido a recuperar estos materiales, cuando durante tanto tiempo la televisión parecía empeñada en silenciar ciertas verdades. Ver esas imágenes, oír esos testimonios, provoca una sensación extraña. Por un lado, ternura y justicia. Por otro, indignación por los años de silencio. Y aquí es donde el relato comienza a cambiar de raíz. Porque antes, Raquel era querida y respetada en los medios. Incluso en Sálvame, donde las opiniones suelen ser extremas, se le tenía aprecio. Pero llegó un momento en el que la narrativa fue secuestrada por Rocío Carrasco y quienes manejaban su relato. A partir de ahí, cualquier versión alternativa fue sistemáticamente ignorada o desacreditada. ¿Y qué pasó entonces? Que muchas personas empezaron a creerse solo una parte de la historia. Que se nos vendió una imagen de Pedro Carrasco exclusivamente vinculada a su pasado con Rocío Jurado, como si Raquel Mosquera no hubiera formado parte esencial de su vida. Pero eso no es cierto. Pedro eligió a Raquel para compartir su vejez, su intimidad, sus últimos días. Y ese gesto dice más que cualquier testimonio a posteriori. Incluso hay quienes se empeñan en cuestionar si Pedro murió enamorado de Raquel. Algunos sugieren que su gran amor fue Rocío. Pero esa pregunta parte de un error de enfoque. El pasado no invalida el presente. Que Pedro amara a Rocío en su momento no significa que no amara profundamente a Raquel más adelante. El amor cambia, evoluciona. Y Pedro, cuando murió, no estaba solo. Estaba acompañado por la mujer con la que había decidido rehacer su vida. Es cierto que la relación entre Pedro y Rocío fue mediática, potente y cubierta hasta el último detalle por la prensa del corazón. Eran dos figuras públicas en pleno apogeo, unidas por la fama y el espectáculo. Pero también es cierto que con Raquel, Pedro encontró otra cosa: tranquilidad, complicidad, un amor más sencillo pero igual de auténtico. Raquel le dio frescura, juventud, una segunda oportunidad. Y sí, su relación fue juzgada duramente. A ella se la señalaba por ser mucho más joven, por no pertenecer al mundo del espectáculo. A él, por haberse separado de una estrella como Rocío Jurado. Pero lo cierto es que entre ellos hubo algo que muchas parejas mediáticas jamás logran alcanzar: intimidad verdadera. Una vida en común sin focos, sin portadas, sin maquillaje emocional. Por eso impacta tanto ver cómo, 2 décadas después, esa parte de la historia empieza a ser rescatada. Porque no solo se trata de reivindicar a Raquel, sino de cuestionar un sistema mediático que ha manipulado la percepción pública durante años. Ahora que Telecinco empieza a permitir que otras voces hablen, estamos viendo una reconstrucción del relato. Un relato que, hasta hace poco, parecía prohibido. Dicen que la verdad siempre acaba saliendo a la luz, aunque a veces tarde años. Puede ser enterrada,
silenciada o tergiversada, pero nunca muere. Y cuando finalmente emerge, lo hace con la contundencia de un trueno. Así ha sucedido con la historia de Pedro Carrasco y Raquel Mosquera. Una historia que durante mucho tiempo fue eclipsada, desdibujada, reducida a notas marginales en los grandes relatos oficiales. Pero ahora, con nuevas imágenes, con antiguos testimonios rescatados del olvido, con una mirada distinta por parte de los medios, esa verdad por fin se abre camino. Y es poderosa. Incontestable. Porque sí, Pedro Carrasco murió amando a Raquel Mosquera. La eligió. No fue una decisión improvisada ni un desliz emocional. Fue una elección firme y consciente. A su lado quiso envejecer, con ella proyectó un futuro, soñaron con formar una familia, aunque el destino no les concediera el milagro de tener hijos. Juntos compartieron sus últimos días, en la intimidad de una vida sin focos, sin portadas, pero llena de afecto real. Fue Raquel quien le sostuvo cuando la salud de Pedro empezó a resquebrajarse. Fue ella quien le cuidó, quien le acompañó en silencio, quien lloró su partida con un dolor que no necesitó declaraciones grandilocuentes para ser creído. Ese amor, tan genuino como discreto, desafía ahora los relatos hegemónicos que durante años nos quisieron imponer. Y ahí es donde la incomodidad comienza. Porque Rocío Carrasco, acostumbrada a monopolizar el discurso sobre la figura de su padre, ya no puede controlar todo lo que se dice. Su versión, por tanto tiempo incuestionable, empieza a tambalearse. Y no porque alguien la ataque, sino porque otros, simplemente, empiezan a hablar. A contar lo que vivieron. A mostrar lo que también fue verdad. Durante años, la televisión miró en una sola dirección. Construyó una narrativa única, cerrada, emocionalmente manipuladora, que dejaba fuera todo lo que no encajara con ese molde. Raquel Mosquera, con su humildad y su dignidad silenciosa, quedó fuera de ese relato. Fue marginada mediáticamente, ridiculizada incluso, como si no mereciera ser tomada en serio. Pero ahora, por fin, la televisión está cambiando de rumbo. Se están abriendo los micrófonos a otras voces. Se están rescatando documentos, entrevistas, escenas que habían quedado en la sombra. Y eso es revolucionario. Porque más allá del morbo, más allá de las audiencias, lo que está en juego es algo muy profundo. El derecho de las personas a contar su propia historia. A no ser silenciadas por intereses, por favoritismos o por presiones internas de los grandes grupos audiovisuales. Por primera vez en mucho tiempo, el espectador tiene acceso a la otra mitad del relato. Y eso lo cambia todo. Es el público quien ahora puede decidir a quién creer. Puede comparar. Puede ver con sus propios ojos cómo fueron realmente las cosas, sin filtros ni montajes interesados. Y cuando lo hace, cuando observa con atención los gestos, las palabras, la forma de recordar de Raquel, entiende que su amor por Pedro fue real. No una pose. No un cuento de hadas forzado. Sino un vínculo sincero, forjado en la complicidad, en la cotidianidad, en el respeto mutuo. Rocío Carrasco, desde luego, también forma parte de la historia de Pedro. Fue su primera esposa, madre de su hija, compañera de una etapa intensa. Pero lo que no se puede permitir es que una sola versión cancele a todas las demás. Que el pasado sea reinterpretado a conveniencia, olvidando que las personas cambian, evolucionan, aman de nuevo. Pedro Carrasco rehizo su vida. Y la rehizo con Raquel Mosquera. No como sustituta, no como sombra de nadie, sino como mujer plena, como compañera de verdad. Raquel, en una de las declaraciones más conmovedoras jamás pronunciadas en televisión, lo dijo con una mezcla de serenidad y emoción que heló a quienes la escuchaban. La vida no necesita tantas preguntas. A veces, basta con ver con quién decides estar cuando el telón se cierra. Y tenía razón. Porque cuando la función de la vida de Pedro Carrasco llegó a su fin, no estaba con Rocío Jurado, ni con cámaras ni con fama. Estaba con ella. Con Raquel. La mujer a la que amó en sus últimos años. La mujer que le dio paz, ternura y una nueva forma de vivir. Nadie puede borrar eso. Ningún documental, por más elaborado que esté. Ninguna serie de televisión, por más sentimental que se presente. Ningún plató, por más poderoso que sea. Porque hay verdades que no necesitan gritar para imponerse. Solo necesitan tiempo. Y ese tiempo ha llegado. Y aunque moleste, aunque algunos quieran mirar hacia otro lado, el relato se ha roto. El monopolio emocional que tanto se esforzaron en construir ya no es intocable. Porque cuando la verdad resurge, no hay barrera que la detenga. Y en este caso, la verdad es clara. Pedro Carrasco murió queriendo a Raquel Mosquera.
Y esa es una realidad que ni el olvido, ni el rencor, ni la manipulación podrán jamás enterrar.